Dios te bendiga en este día. Nuevamente estamos aquí para aprender un poco de caminando con Jesús, como dice en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El día de hoy quiero compartirte una palabra el cual aparece en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 6. Y comienza de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Acá el apóstol Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que estaba en un lugar, como dice Colosenses. Esta iglesia a la cual él está escribiendo es una iglesia en la cual él no la había fundado, él no había tenido nada que ver ahí, pero él había escuchado de cómo esta iglesia había creído en el Evangelio de Jesucristo. Él había escuchado de cómo esta iglesia estaba, como dice, llevando fruto y estaba creciendo. Y el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta a ellos, ya que en ese tiempo, en ese momento, en el lugar donde estaba esta iglesia, se habían levantado muchos falsos maestros. Muchos estaban predicando un evangelio que no tenía nada que ver con el evangelio que es por la gracia, el evangelio que el Señor Jesucristo dio. Entonces Pablo, por eso al comienzo, se dirige a los fieles hermanos en Cristo. Y me llamó la atención porque decía los fieles hermanos en Cristo. Era porque muchos se habían desviado de la verdad. Y entonces es por eso que él les está mencionando lo que es esto. Y también otra de las cosas que cuando Pablo dice a los santos, santo significa apartado. Y es por eso que cuando una persona viene a Cristo, esa persona ha sido apartada para el Señor. Entonces, Pablo, a pesar que no conocía esta iglesia, Pablo había escuchado de ella, y Pablo lo que había comenzado estaba orando por ella. Dice, siempre orando, dice, por ustedes. Cuando una persona, Cristo lo trae a sus caminos, a su reino, pertenecemos a la familia de Dios. Y quizás escuchamos de hermanos de otro lugar, de otras congregaciones, que quizás pueden estar pasando mal. Y aunque no los conocemos, nosotros oramos por ellos. ¿Por qué? Porque eso es la fe genuina que se debe de tener, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo ve que esta iglesia dice, yo he oído de la fe genuina que tienen en Cristo Jesús. Y también le dice, y he oído del amor hacia todos los santos. O sea, Pablo había escuchado que esta iglesia tenía una fe en Cristo, pero también tenía un amor para todos aquellos que seguían a Cristo. Y menciona más de una esperanza la cual está guardada en los cielos. Pablo sabía que esta iglesia estaba trabajando, estaba obrando, estaba creciendo, estaba llevando fruto. Ellos habían aumentado porque dice, desde el día que escucharon el evangelio, ustedes, como que dice, no han parado de trabajar. Ustedes siguen
ustedes están llevando fruto, pero también están creciendo. Pero todo esto es porque a causa de una esperanza, dice, que está guardada en los cielos, dice, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces vemos como Pablo, en gratitud, él está viendo cómo esta iglesia está creciendo y cómo esta iglesia se está manteniendo fiel. Hay hermanos fieles ahí, y por eso dice, siempre orando por ustedes, dice, y le daba gracias a Dios porque ve que esta iglesia había creído en el Evangelio. Esta iglesia para Pablo era importante, aunque no la había, como dice, fundado él, pero era tan importante que él los lleva en oración al ver que era una iglesia que se esforzaba, una iglesia que trabajaba, una iglesia que mantenía esa fe verdadera, y que había todo esto, había una causa, una esperanza a la cual ellos habían creído, esa esperanza que está guardada en los cielos. Yo decía, wow, ¿cuál es la esperanza que tenemos guardada en los cielos? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes guardada en el cielo? Porque muchas veces nos aferramos a las cosas que pueden estar acá. Pero todo esto, cuando partimos, queda acá, ya ni lo recordaremos. Pero, ¿cuál es la esperanza eterna a la cual el día de hoy nos aferramos? La esperanza en la cual el día de hoy nos debemos de aferrar es saber de que hay alguien en el cielo que nos espera. Es saber que hay alguien en el cielo que el día que nos llame a su presencia estaremos con él. Y esa debe ser nuestra esperanza. Pero mientras llegue ese momento, esta iglesia, como nosotros, debemos de continuar llevando fruto, debemos de continuar creciendo aún más desde el día en que oímos el Evangelio. Debemos de seguir avanzando, debemos de recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí, y que un día, al partir de acá, de esta tierra, todo lo que hayamos adquirido será como polvo, porque nada de eso podemos llevar. Así que a través de la carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia en la cual se habían levantado, como dice, muchas falsas enseñanzas, el día de hoy el Señor nos invita a ti y a mí a que reflexionemos y que sigamos caminando bajo su palabra, bajo la dirección de su Espíritu Santo, de que así como Pablo escribe a esta iglesia y ora por esta iglesia, porque ha escuchado de cómo esta iglesia se ha mantenido en la fe en el Señor Jesucristo, y cómo también esta iglesia ha creído en el Evangelio y han aportado para que el Evangelio se siga llevando, no solamente se ha quedado en Colosense o en Colosa, sino que ha sido llegada hasta todo el mundo. El saber eso es una alegría de que el Señor nos hace parte de participar en lo que es su obra estando aquí en la tierra. Así que yo te invito el día de hoy que medites. Esto aparece, como te digo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 1 al 6. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el momento que oímos y conocimos de la gracia de Dios en verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Aquí tenemos un claro ejemplo, tanto por el lado de Pablo, tanto como del lado de la iglesia de Colosa. Así que el Espíritu nos guíe y nos ayude a seguir adelante, a llevar esta palabra a todo aquel que aún no está Cristo habitando en su corazón. Que el Señor me lo bendiga, y que la paz de Cristo y que la ayuda y la guía y la enseñanza del Espíritu Santo sea para cada uno de ustedes como de mi vida. Que Dios me lo bendiga a todos. Bye.
song.